Fíjense que cada vez que hay que rememorar algo de México, surge el odio y las manifestaciones, las que hay, las pocas que hay, son, pues la mayoría, no digo todas, porque hay algunas que son civilizadas y que son bien intencionadas y que tratan de buscar la concordia y que sí tratan de quitar este gobierno, pero finalmente hay consignas que se pronuncian a favor de México. Pero hay muchas otras como las marchas feministas o esta que acabamos de recordar de los 43 de Ayotzinapa o el 2 de octubre no se olvida en la matanza de Tlatelolco y ese tipo de manifestaciones que nos hablan de casos irresueltos, no desfogados, en los que hay pendientes en el país que llevan a una acumulación de enojo, de ira, de un malestar de la sociedad mexicana que se manifiesta así, se manifiesta de manera violenta, anárquica, extralegal, fuera de orden, fuera de respeto, fuera de esta convivencia que tendríamos que tener los mexicanos para solucionar nuestros problemas de antes, para poder proyectarlos, las soluciones del futuro y sobre todo las expectativas. Expectativa es esperanza, expectativa es confianza, expectativa es unidad, expectativa es civismo, expectativa es todo aquello que nos lleve a los mexicanos a una mejor convivencia. Convivencia es la palabra. Tenemos que aprender a convivir y a dejar nuestros agravios en el pasado. Muchos de ellos han sido provocados por el engaño, por la insatisfacción que provoca el engaño y el odio. Y luego, pues con un régimen que hoy gobierna el país, que nos llama todos los días a la división. Los conservadores y los fifís y todas estas cosas, y por otra parte las víctimas, los pobres, aquellos que nadie pela, pero que yo sí pelo porque yo soy muy bueno y todos los demás que son muy malos porque son explotadores, y así pareciera como si estuviéramos viviendo una reedición del virreinato, ¿no? Pero con otras estructuras en las que los resentidos, empoderados por el presidente de la República, tratan de provocar ese odio entre la sociedad y esa frustración de la sociedad. Y entonces, pues esto es como una olla de presión que por un lado tiene que salir y tiene que expresarse y no se expresa de la mejor forma y no nos da el augurio de lo que pudiera ser un México en armonía. Esa palabra tan hermosa, armonía. La naturaleza es armónica, no obstante a veces violenta, pero es armónica. La luz es armónica, la melodía es armónica, el canto de las aves es armónico, pero el del hombre, ¿qué pasa cuando es discordante? Entonces todo empieza a vibrar bajo. Y fíjense que hay que ser aquí un tanto esotéricos en este asunto de las vibraciones. Cuando un país vibra arriba, vibra victorioso, vibra luminoso, vibra triunfante, vibra lleno de fe, de todo lo que los mexicanos y todos los pueblos deberíamos de cultivar y cosechar a través de nuestros líderes, estos que nos encabezan hacia la unidad entre nosotros, hacia la unidad de propósitos, hacia un trabajo conjunto que jale para el mismo lado. Y no esta idea de jalar la cuerda para uno y para otro lado a ver quién gana. Porque conforme se vaya acumulando este problema, un día va a reventar. Y ustedes dirán, ay, pero ¿cómo va a reventar? No, sí va a reventar. Veo que va a reventar. Es más, tengo el temor de que reviente y pronto. Porque el agravio es constante. Y cuando la cuerda se revienta, ya no hay razones que valgan. Ya la razón es la sin razón. Y la explicación se basa en función de la fuerza y a ver quién puede más. A ver quién tiene más capacidad destructora. Fíjense que la violencia no se alimenta con más violencia, ¿no? Se alimenta con reflexión y se alimenta con educación y con pensamiento y con un nivel de respeto. Y es lo que tenemos que conservar. Por eso te pido a ti que no te instales en este odio, que no nos lleva a ningún lado. Mira, la vida es aprender y perdonar y crecer.
y ser mejores. Y estamos viviendo un periodo de extravío en nuestro país, en la que pareciera que estamos buscando todo lo contrario. Estamos queriendo ser peor que en el pasado, estamos queriendo trabajar menos que en el pasado, esforzarnos menos que en el pasado, sacrificarnos menos que en el pasado, amar menos que en el pasado y ser menos que en el pasado. Y eso no nos va a llevar a ningún lado. Esta no es una homilía, es simplemente un llamado de alguien que tiene una trinchera de carácter de comunicación para decirte a ti que debemos todos de vibrar en la misma frecuencia y armonizar. Fíjate, cuando nos ponemos todos de acuerdo, hasta tiembla y retiembla en su centro la tierra. Tiembla porque todos pensamos que debe de temblar. Pero, y después de los tremores, ¿a dónde podemos poner nuestros temores? Si no es en el entusiasmo de salir adelante con un ámbito de paz, de trabajo, de mérito y de respeto. Dejemos el odio, dejemos la ira, estas pintarrajeadas con spray y estos batazos y estas pedradas nos llevan a lucir mal, no como un país, sino como una tribu de vándalos confrontados que no queremos progresar y que queremos más bien culpar al otro de un fracaso particular. Y México no entiende de fracasos, entiende de esfuerzos hacia la búsqueda de lo que todos deberíamos de estar pensando en lograr. Ojalá y quede algo de esto, no como un mensaje vacío, sino lleno de la esperanza de saber que tú y yo podemos ser mejores si nos lo proponemos. Gracias por estar conmigo. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.